Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Después ya de nuestros comerciales vamos a arrancar. Estamos dándole tiempo a quienes estaban terminando de llegar. Qué bueno ver tantas caras conocidas que nos encontramos aquí cada año. Me alegra muchísimo darle la bienvenida a todos ustedes a una conversación más, un año más del iFestival en Cartagena. Cumplimos ya 18 años, ustedes lo saben. Quiero agradecerle a todos aquellos que hicieron posible que este encuentro se hiciera en Cartagena de Indias hace 18 años por primera vez. Quienes trajeron la idea, quienes lo impulsaron, quienes lo patrocinaron y quienes construyeron poco a poco este maravilloso encuentro de la cultura, de la palabra, de las artes, de la conversación. Así que yo creo que el iFestival tiene mucho para seguir construyendo. Cartagena ha sido un gran público siempre abierto a escuchar puntos de vista distintos, abrir su mente para todas aquellas personas que han venido a entregarnos algo de su conocimiento. Hoy la conversación que vamos a tener es un intento de tratar de entender hechos contundentes, hechos cotidianos que nos afectan permanentemente y que se han constituido en noticias con las que nos ha tocado vivir, acontecimientos. Ustedes se informan permanentemente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Nosotros cumplimos con esa labor de informar, pero muchas veces estos hechos que tienen repercusiones, como digo, cotidianas, no entendemos muy bien por qué suceden, si se hubieran podido evitar o no, si hubiéramos podido asumirlo de manera diferente o no. Y nos ayudan también a ubicarnos en qué parte del ciclo de la historia estamos. Por eso hoy vamos a hablar con Farid Cajat, quien ha venido de Perú. Es quizá uno de los analistas más agudos de todos los juegos del poder a nivel internacional, también por supuesto en su país, sobre América Latina. Él es sociólogo y doctor en gobierno de la Universidad en Texas, en Austin, Texas, catedrático, académico en la Pontificia Universidad de Perú. Es además, en algún momento se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además es profesor en la Escuela de Diplomáticos en Perú y ha escrito varios libros. Ha escrito el libro Pandemias, ha escrito Dragones y Muertos Vivientes, El Eterno Retorno, que también nos hizo entender bastante sobre nuestra situación de América Latina. Y hablo mucho de América Latina en esta introducción porque yo creo que es el gran sueño que tenemos. América Latina, en América Latina vivimos como si nos hubieran prometido siempre un futuro. Siempre estamos en una tierra prometida. ¿De qué? De prosperidad, de progreso, de inclusión, de igualdad, y muchas veces en América Latina sentimos que vamos cogiendo el camino adecuado en esa construcción hacia la excelencia, pero tristemente muchas veces sentimos que a pesar del impulso es como si nos cogieran y nos devolvieran, como esa fuerza invisible y terca que no nos deja finalmente acercarnos a los índices de países como Europa. Así que con Farid vamos a estar hablando hoy de su libro, un libro muy interesante de acontecimientos con los que arrancamos el año 2023. Luis Alberto Moreno también estaba invitado a esta charla. Tristemente le cayó la terrible gripa A, yo creo. Hablé con él, si se puede decir hablar, porque el pobre no tenía casi ni voz. Entonces lo excusamos esta noche, no pudo llegar. Con un libro que también yo creo que vale la pena. Vamos. 7 ideas audaces para una América Latina más próspera, justa y feliz. Luis Alberto, ustedes saben que durante 15 años fue el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y en sus funciones tuvo que entenderse con todos los ámbitos de la sociedad latinoamericana y de Estados Unidos, y quienes en las potencias también hacen parte del aporte al banco para estos proyectos de desarrollo. Le tocó muchísimas veces hablar con los más importantes cargos del poder en América Latina, pero también con todos esos ciudadanos comunes y corrientes que
que tenían un proyecto para mejorar su situación económica, social y su entorno. Con Luis Alberto, pues hoy no vamos a estar hablando, pero con Farid seguro que vamos a tocar en parte el libro porque tienen unas coincidencias bien interesantes y bien sorprendentes. América Latina, como les digo, genera muchas noticias y el mundo genera muchas noticias que impactan en América Latina. Para comenzar, por ejemplo, el 2023, Farid, llegamos con algunas cifras que se desprenden de hechos de los cuales vamos a hablar. La peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, ya son más de 100 millones de personas que han tenido que buscar refugio, huyendo de persecuciones, de guerras, de violencia, del cambio climático, de desastres naturales, de situación económica. 100 millones de personas son 2 Colombias. Imaginemos 2 Colombias regadas por todo el mundo buscando mejores oportunidades. La crisis se centra principalmente en los ucranianos, que ya son casi 8 millones de ucranianos los que han tenido que abandonar por la invasión de Rusia a Ucrania. Más de 6 o cerca de 6 millones han tenido que desplazarse internamente y luego siguen los venezolanos, con más de 7 millones ya huyendo pues de esa dictadura o de esa autocracia o no sé cómo llamarlo, porque obviamente las dictaduras hasta tienen ciertas reglas, las autocracias hacen lo que quieren. Los totalitarismos hacen lo que quieren también. Farid, coinciden ustedes dos, tanto Luis Alberto Moreno en Vamos como tú en Tiempos Violentos, en que América Latina ha tenido momentos y el mundo han tenido momentos increíbles y no muy lejanos. En la década del 2000 al 2010, dices tú en tu premisa, esa década fue la mejor de la humanidad, incluso para los pobres, refiriéndote a una cita del Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Luis Alberto cuenta cómo 50 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza en los últimos 20 años, que fue esa década. 10% de la población latinoamericana logró salir de la pobreza e ingresar a la clase media. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estamos en tiempos muy violentos? Pues sí. Bueno, antes que nada, para quienes estén decepcionados por la ausencia de Luis Alberto Moreno, créanme que comparto el sentimiento. Este libro es mío, bueno, es su libro, pero lo compré y pensaba llevármelo autografiado a Lima, así que no son los únicos que lo echan de menos. Bueno, pero tú me autografías el tuyo. Sí, por favor. Por supuesto. Después de la charla, si te parece. Muy bien. A ver, efectivamente, ¿no? Hemos pasado épocas bastante peores que las actuales. Y además, desde el fin de la Guerra Fría, si ustedes revisan bases de datos y estadísticas, nunca había habido tantos regímenes democráticos en el mundo. Nunca se había reducido tanto la pobreza, aunque claro, China da cuenta de buena parte de esa reducción global, más de 500 millones. Había menos guerras que en cualquier época desde que hay registros y menos muertes en combate, incluso. Por eso un autor al que cito en el inicio de la introducción decía que había sido la mejor década, por lo menos desde que hay registro de las cosas que he mencionado. Por eso el tiempo transcurrido de 2010 hacia acá es, digamos, tan anticlimático, ¿no? Las democracias están retrocediendo, la calidad de la democracia, donde todavía la hay, se está deteriorando. Soy peruano, sé de lo que hablo. La pobreza está aumentando nuevamente. La desigualdad, que se había reducido marginalmente en la primera década y parte de la segunda década de este siglo, en América Latina está aumentando nuevamente. Hemos tenido la peor recesión desde la Gran Depresión, la peor pandemia desde la gripe española hace un siglo, la mayor inflación en 40 años. Entonces, esta es una época particularmente asiaga en contraste con el optimismo que en algunos sectores generó el inicio del siglo. Pero para ponerlo en contexto, y es probablemente lo único relativamente optimista que vaya a decir, es bastante mejor que épocas remotas, ¿no? Bueno, hablabas de Charles Kenny diciendo que el ser humano
en tu libro lo citas diciendo que el ser humano está diseñado para guardar como los peores hechos, como las peores tragedias y no los progresos incrementales. Entonces, es un problema de percepción del ser humano que no se da cuenta que en toda la historia de la humanidad poco a poco van generándose estos progresos que son de un día para otro. No tenemos esa capacidad de mirar las cosas a largo plazo, o definitivamente si hay unos problemas, y sobre todo en América Latina, como también decía Luis Alberto Moreno en el libro, sobre la desigualdad. Exacto. Que en tu libro también de alguna manera presentas la desigualdad como una causa de estos inconformismos y de las protestas, y el COVID-19 lo hizo muy evidente. Sí, bueno, de hecho leí el libro porque pensé que iba a conversar con él. Entonces, lean sobre todo el primer capítulo, es bastante bueno, porque él mismo dice que en algún momento que Lula lo llamaba el tipo de neoliberal que me cae bien, ¿no? Digamos que Moreno no es precisamente un hombre de izquierda. El neoliberal favorito de Lula. Es mi neoliberal favorito, sí. Y lo cuenta el propio Moreno, pero Moreno empieza el libro hablando de lo que llama el problema principal de América Latina, y dice, es la desigualdad. Y él dice, hace dos acotaciones. Yo no creía eso hace unos años, creía que lo fundamental era el crecimiento, y el crecimiento era la forma de lograr los objetivos fundamentales, que eran reducir la pobreza y aumentar el empleo. Y en segundo lugar dice, cuando me di cuenta de que era un tema importante, el problema era que la desigualdad es el caballito de batalla de todos los populismos que buscan introducir cambios radicales que a mi juicio no son necesarios. Entonces había gente que evitaba el tema por las posibles connotaciones políticas, pero termina admitiendo que es el problema principal cuando surge el estallido social en Chile, que él menciona es el país que era visto como el modelo a seguir en materia de política económica. Y yo me atrevería a decir que incluso Chile hizo muchas cosas bien en materia política. Tiene la Constitución heredada del pinochetismo, que por ejemplo tiene senadores designados, no elegidos por voto popular. Se cambia eso. Tenía un sistema de elección de senadores, binomial se le llamaba, que también es herencia del pinochetismo, que sobrerepresentaba a los sectores conservadores, sobre todo en la Cámara de Senadores, pero en general en el Congreso. Eso se cambia. Cuando Chile enfrenta en 2011 las movilizaciones de los estudiantes escolares y universitarios, la coalición de gobierno hasta cambia de nombre para incorporar a sectores, digamos, del movimiento estudiantil. Deja de ser la Concertación por la Democracia y se convierte en nueva mayoría. Integra al Partido Comunista, integra líderes del movimiento estudiantil. O sea, es un régimen político que también ha intentado responder a demandas sociales. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué el estallido que vimos en 2019 si todo parece estar tan bien? Y la única conclusión posible, que es a la que llega Moreno, es la desigualdad. Y claro, ¿por qué la desigualdad es importante? Bueno, en primer lugar, los seres humanos parecemos ser sensibles al tema. Medimos nuestro bienestar en términos relativos. Piensen, por ejemplo, en botellas de vino de $1000. Cualquier enólogo les va a decir que no es 10 veces mejor que una botella de $100. Uno está pagando por estatus, por acceder a un producto exclusivo. Los humanos medimos nuestro bienestar en términos relativos. La desigualdad nos importa, pero además en el caso de Chile, y eso lo menciona él, pero también lo menciono yo, no en este libro, pero sí en otro, cuando uno habla de promedios, los promedios son sumamente engañosos cuando no tenemos lo que en estadística llaman una distribución normal de frecuencias. Cuando uno tiene, digamos, el chiste respecto al promedio, dicho sea de paso, es si hay 20 personas pobres en un bar y ustedes calculan el ingreso promedio, pues va a ser muy bajo. Si sigue habiendo 20 personas pobres, pero de pronto entra Jeff Bezos al bar y ahora hacen el promedio de ingresos, ahora todos son millonarios, sin que nadie haya cambiado un ápice de su posición. Entonces, el promedio no dice nada cuando tienes poblaciones muy desiguales. Y ahí el dato que es clave en Chile, con esto termino, es la mediana del ingreso, no el promedio, sino la mediana. La mediana es aquel nivel de ingreso que divide a la población en dos mitades, según si están por debajo o por encima de la mediana.
En ese país tan exitoso, el Chile democrático de los últimos 30 años, la mediana del ingreso está ligeramente por debajo de $600 per cápita. Eso les da un dato clave para entender el descontento. Sí, la pobreza disminuyó dramáticamente, pero no fue porque la gente entrara a la clase media. El propio Banco Mundial empieza a hablar de una categoría intermedia entre clase media y pobres, que son los vulnerables. Gente que sale de la pobreza, como sale de la pobreza ya no es receptor, ya no puede beneficiarse de algunos programas sociales, pero jamás logró el tipo de acceso a servicios públicos que lo colocaría en la clase media, ¿no? Y entonces ahí uno empieza a entender lo que pasó en Chile. Pese a todos los logros del modelo chileno, ese sigue siendo el gran pendiente, y yo diría que pensaba encontrar más discrepancias con Moreno, pero leyendo su libro, ahí tenemos una gran coincidencia. América Latina siente las repercusiones de los hechos y los eventos internacionales. Por supuesto, aquí nos está afectando la invasión de Rusia a Ucrania con la inflación, en cierta medida, lo dices en tu libro. Durante el COVID-19 parte de esa desigualdad se vio en la educación. Cuando la educación se hizo de manera virtual, mandaron a todo el mundo a la casa. La cifra pues es muy dolorosa. El 90% de los niños que tenían recursos económicos altos, buenos, pudieron seguir estudiando, porque tenían la conexión buena que les servía a Internet. Mientras que en toda América Latina, las clases vulnerables y pobres, solamente el 7% de esos niños tuvieron una conexión a Internet y muy deficiente. Es otro libro que saco de Vamos. Pero yo quiero pasar ya a analizar cómo esos otros hechos, que a veces los sentimos muy lejanos, realmente sí están cerca a nosotros. Y también me gusta mucho cuando Farid cita a Kant, porque dice, bueno, Kant ve al ser humano, a estos seres como seres razonables. Y finalmente los seres razonables pues son los que son capaces de medir las consecuencias de sus decisiones y de sus actos. ¿Qué es lo que no fuimos como seres humanos? ¿Qué no vimos o en qué fallamos en ese ser humano razonable para que finalmente pasara algo tan horrible como otra guerra después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando nadie se imaginaba que podía haber una nueva guerra en Europa? Sí, y quisiera empezar por mencionar que tal vez no sea la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial, y que no es que las muertes de los ucranianos valgan más que las muertes de los yemeníes. Lamentablemente es el hecho de que, como ocurre en Europa, concita el interés de las grandes potencias, tanto de Rusia por un lado como de la OTAN por el otro, mientras que lo que ocurra en el África subsahariana virtualmente no concita interés en las potencias, salvo como un tema humanitario, ¿no? Entonces no es que, digamos, el país o los ciudadanos del país en cuestión sean particularmente importantes, pero en tanto están involucrados la OTAN, la alianza militar más grande del mundo, y Rusia, la segunda potencia nuclear del planeta, eso es importante para el mundo, y como vemos, además ha afectado las condiciones de vida en todo el mundo, porque, por ejemplo, Rusia y Ucrania son respectivamente el primer y el quinto exportador mundial de trigo, y entonces eso afecta a la cotización mundial de ese que es un bien esencial. Países en el norte de África, en el Sahara, en donde se importa más de la mitad de los alimentos que se consumen, entonces son víctimas directas de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó? Bueno, Putin comete un error de cálculo descomunal. Primero, nadie en su sano juicio probablemente crea que cuando Putin inició esta guerra, casi un año después iba a estar la guerra en curso y con las fuerzas emparejadas, ¿no? Porque hubo una ofensiva, una contraofensiva ucraniana exitosa que se ha frenado, pero estamos hace 2 meses sin avance en el frente. Nadie creerá que Putin pensaba que este iba a ser el desenlace. Hay un editorial de la agencia de noticias rusa Novosti que demuestra que Putin pensó que esto iba a ser una operación relámpago, porque 2 días después de iniciar la invasión celebraba el retorno de Ucrania al seno de la patria. O sea, ya daba por ocupada toda Ucrania y por derrotado el régimen
ucraniano, cosa que obviamente no ocurrió. ¿Por qué Putin se habría equivocado tanto? La teoría la tomo obviamente de otros autores, no es idea mía, pero hay autores que sugieren que la calidad de la información con la que tomas decisiones importa para, digamos, prever el éxito relativo de una acción militar. Las democracias tienen una ventaja marginal, pero tienen una ventaja por el hecho de que hay una oposición representada en el Congreso que puede contradecir la versión oficial, como lo puede hacer una prensa independiente. Pero incluso entre regímenes autoritarios, los autoritarismos institucionalizados, en donde el gobernante es un primus inter pares, pero digamos no es un... puede ser un dictador, pero es un dictador que tiene que rendir cuentas ante una dirección colegiada. Ahí todavía hay un margen de discusión que permite introducir perspectivas diferentes. El peor régimen político, y esto lo decían mucho antes de la guerra en Ucrania, son los autoritarismos personalizados, donde el acceso a puestos de gobierno depende de la buena voluntad del líder, y como hay que estar en buenos términos con el líder para acceder a puestos de privilegio, nadie tiene incentivos para decirle al líder las verdades incómodas que no quiere oír, porque eso le hace perder el favor y probablemente el puesto. Y eso habría estado a la base, según esta perspectiva, de los errores iniciales de cálculo de Putin. La prueba de que Putin es racional en un sentido instrumental, o sea, de adecuar medios afines, es que cuando se da cuenta que el objetivo de capturar Kiev era inalcanzable, cambia de estrategia y cambia de objetivo. O sea, sí responde ante la evidencia, cambiando el curso de acción, pero probablemente no haya desaparecido del todo el tipo de problemas que tiene. Fíjense cómo va cambiando de jefe de las fuerzas militares rusas en el frente, ¿no? Ahora, también habría que decir en favor de Putin, en fin. Permítanme decir algo en favor de Putin. Del demonio razonable. Del demonio razonable. No podía prever el grado de involucramiento que iba a asumir la OTAN en esta guerra. ¿Por qué no podía preverlo? Porque él ya había atacado Ucrania y no había pasado nada remotamente parecido a lo que estamos viendo. Él ya había anexado Crimea y había anexado para efectos prácticos, aunque no formalmente, buena parte del este de Ucrania. Y el Reino Unido y Estados Unidos, que le habían ofrecido garantías de seguridad a Ucrania en un documento llamado Memorándum de Budapest del año 94, no honraron esas garantías. Entonces, probablemente Putin pensó que si bien la OTAN iba a ayudar a Ucrania, no iba a ser una intervención decisiva como lo que estamos viendo. Eso era difícil de prever y en eso probablemente haya cometido un error de cálculo más razonable, digamos. Pero eso también tiene que ver entonces con tu teoría, que también citas a investigadores en ese sentido, de cómo la interdependencia, incluso económica, de un mundo globalizado como ahora, hace creer que es menos posible una reacción militar o una reacción de guerra frente a este tipo de hechos. ¿Se confió entonces Vladimir Putin en eso? Porque Rusia estaba siendo muy invitada por Occidente. Vemos todas las fotos antes de la invasión de Rusia a Ucrania, de Vladimir Putin, siempre sentado con los grandes líderes europeos y paseándose con líderes también de Estados Unidos, acercándose de una manera absoluta a América Latina. ¿Qué pasó? Porque finalmente generó un héroe. Volodymyr Zelensky se volvió un héroe mundial y como un digno defensor de las soberanías de cualquier lugar en el mundo. Sí, en el caso de la interdependencia económica, digamos que el argumento es bastante obvio, ¿no? Si dos países entran en guerra sin tener interdependencia económica, el único costo en que incurren es el costo de pelear la guerra. Pero si además son países interdependientes económicamente, al costo de pelear la guerra hay que sumarle el costo de la interdependencia perdida, por ejemplo, el costo de las sanciones. ¿Por qué Putin habría subestimado el riesgo de sanciones severas? Por dos razones, hasta donde puedo ver. La primera es una que ya indiqué, porque creía que iba a enfrentar a la OTAN ante un hecho consumado en cuestión de días. Y al final la guerra ha durado
va a durar más de un año, sin una victoria decisiva de ninguna de las partes, ¿no? Entonces, primer error de cálculo, creer que iba a presentar a la OTAN ante un hecho consumado. Como en buena medida podría decirse que ocurrió en 2014, ¿no? En Crimea. No pasó nada. ¿Por qué en ese momento no pasó nada? A ver, cuando uno ve lo que hacen los países de la OTAN, sí aplican sanciones, pero uno, no las aplican todos por igual, solo algunos países, y dos, los países que las aplican, como el Reino Unido, no las aplican de manera consistente en el tiempo. O sea, ¿por qué? Bueno, porque el Reino Unido, digámoslo con toda claridad, el sistema financiero del Reino Unido lava buena parte del dinero sucio de los oligarcas rusos, de los oligarcas ucranianos. Vean la cantidad de viviendas cotizadas en millones de libras esterlinas en las que nadie vive, propiedad de ucranianos, rusos, etcétera. O sea, las sanciones económicas son un boomerang a fin de cuentas, pueden afectar tanto al sancionado como al sancionador. Por la interdependencia. Exacto, por la interdependencia económica. Y como no había habido sanciones mayúsculas en 2014, uno puede creer que Putin estimó que no las iba a ver ahora. De hecho, piensan en la posición de Alemania. Alemania, una semana antes de la invasión, no estaba a favor de suspender la entrada en vigencia del segundo gasoducto que la conectaba a Rusia, el Nord Stream 2. Se le pedía que posponga la entrada en vigencia o en funcionamiento de ese gasoducto, no se comprometía a eso, no se comprometía a enviar armas a Ucrania, no aceptaba que países que compran armas a Alemania pudieran enviarlas a Ucrania, porque para eso requerían autorización alemana. Entonces, Alemania no daba precisamente señales de que iba a hacer todo lo que está haciendo ahora, una vez que empezó la guerra, ¿no? La posición de Alemania es probablemente el cambio más dramático y ese es otro error de cálculo de Putin. Él jugaba a dividir a la OTAN. Esta invasión no solo la ha cohesionado como nunca desde la Guerra Fría, sino que ahora además países tradicionales, bueno, en el caso de Finlandia tenía un acuerdo con la Unión Soviética en su momento para permanecer como un país neutral. Y en el caso de Suecia era un país neutral de motu propio, por propia iniciativa. Ahora Finlandia y Suecia están pidiendo su ingreso a la OTAN. Claro, y se está acelerando ese proceso. Para también tratar de entender esas repercusiones, en el caso de Alemania, tiene que ver con la dependencia del gas. Y dejó una paradoja en evidencia, y es que por la conciencia ecológica, los movimientos ecológicos, Alemania dejó de producir energía nuclear y pasó a depender absolutamente de este gas ruso, y ese era el gran problema. Ahora, no solamente Alemania, sino Europa, están volviendo a desarrollar este tipo de energías que ya no se consideran tan limpias, y estamos como un retorno bien paradójico de las energías que creíamos que ya había que clausurar por cuidar el medio ambiente, entre, bueno, muchas otras acciones paradójicas que ha generado esto, como volver a invertir, sobre todo los países europeos, ese límite que habían bajado de un 2% en los gastos militares, pensando precisamente en la pacificación del mundo. Bien paradójica esa situación. Bueno, entre las cosas que Alemania se negaba a hacer, estaba, precisamente ahora que lo mencionas, el alcanzar el objetivo establecido por la OTAN de que los países miembros destinaran 2%, el equivalente a un 2% del Producto Bruto Interno, a gasto en defensa. Alemania no alcanzaba ese umbral, ahora lo va a superar con creces, porque apenas empezó la guerra aprobó un gasto adicional excepcional de 100.000 millones de euros, ¿no? Por otro lado, sin embargo, en el tema, digamos, de energías renovables, probablemente un efecto no intencional de lo que estamos viendo es que, si bien en el corto plazo las potencias europeas van a recurrir en mayor proporción a gases de efecto, a energías que generan gases de efecto invernadero como el carbón, en mayor proporción que cualquier otro. Además, el carbón es el tipo de energía, de fuente de energía más contaminante. Por otro lado,
yo me atrevería a decir que Europa no va a volver a comprarle gas en grandes cantidades a Rusia. Esto es algo paradójico porque muestra el tema de la mentalidad de Putin como hombre que viene de la inteligencia, ¿no? Y de la inteligencia de un régimen como el soviético. Yo creo que hay una visión, digamos, paranoica de la política, porque pónganse a pensar en el hecho que la Unión Soviética, un régimen comunista, jamás utilizó el gas como arma de negociación. Eso empieza recién con Putin. Primero lo usa contra Ucrania y ahora finalmente contra Europa. Yo me atrevería a decir que ahora para Europa avanzar a pasos acelerados hacia el empleo de energías renovables no solo es un tema ambiental, es un tema de seguridad nacional, para reducir la dependencia de un Estado que ahora percibe como hostil. Ahora, una cosa que mencionaste que se me pasó a comentar, yo siempre fui crítico de Putin, porque en el libro digo cosas en favor de la posición rusa, pero yo siempre fui crítico de Putin. Los que no siempre fueron críticos de Putin fueron los líderes occidentales. Yo me acuerdo de Putin siendo recibido con una ovación interminable en el Bundestag, en el Parlamento alemán, o de George W. Bush, diciendo de Putin ante una pregunta de un periodista, lo vi directo a los ojos y pude atisbar su alma, creo que es un hombre confiable. A lo cual Hillary Clinton respondió diciendo, era de la KGB, por definición no tiene alma, ¿no? Y sin embargo Hillary Clinton, un año después, cuando era secretaria de Estado, cuando Rusia ya había atacado Georgia, lleva este botón para resetear la relación bilateral con el canciller ruso. O sea, cuando Rusia ya había lanzado ataques contra ex repúblicas soviéticas, una de las cuales, en el caso de Georgia, pretendía ser integrada a la OTAN. Ojitos también, a Putin le han hecho líderes, gobiernos y dictadores de América Latina. ¿Por qué en América Latina, a excepción de Boric, de Gabriel Boric en Chile, que es de izquierda, por qué los demás no han sido capaces de unirse también en ese rechazo absolutamente claro en contra de una invasión de un país a otro? A ver, los únicos países que no han condenado, hasta donde recuerdo, en la Asamblea General de la OEA, bueno, el término fue deplorar, no condenar, pero los únicos países que no votaron en favor de esa resolución de la Asamblea General de la OEA en el hemisferio occidental fueron Cuba, Venezuela y Nicaragua. El resto votó a favor. Es cierto que no han estado dispuestos a ir más allá de simplemente emitir un voto en la ONU, pero digamos que en todo caso nadie respaldó la invasión. Salvo esas tres excepciones que he mencionado. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, hay un primer error que a mí me llama mucho la atención, que todavía hay gente de izquierda que piensa que Putin es uno de ellos, ¿no? Tómense la molestia de ver las banderas que flanquean a Putin cuando da un discurso. Una no tiene escudo, la otra tiene escudo. Ese escudo es el escudo imperial zarista. No suena muy progresista, ¿no? Que contiene símbolos de la realeza zarista y símbolos cristianos. No es precisamente un símbolo progresista. Vean los partidos con los que suscribe acuerdos el partido Rusia Unida. Bueno, ahorita ha cambiado de nombre, pero ese era el partido original de Putin, Alternativa para Alemania. Lo que era el Frente Nacional en Francia, ahora creo que ha cambiado de nombre. De hecho, el Frente Nacional, el clan Le Pen recibe, cuando no podía contraer créditos en el sistema financiero francés, recibe crédito de un banco público ruso, ¿no? Entonces, primer punto, Putin es bastante conservador, ¿no? Vean sus posiciones en torno a migrantes, derechos de minorías sexuales. Yo no sé, el de izquierda que lo ve como compañero de ruta no sé qué está viendo, ¿no? Pero no es la práctica dinero, ¿no? Por otro lado, pero sí hay un argumento más entendible, ¿no? Lo decía incluso alguien que ha sido crítico de la ocupación de Ucrania, Lula.
Lula decía en su momento, pero tengan en consideración que Estados Unidos llegó a tener una posición de poder incuestionado en el sistema internacional y en ejercicio de ese poder sin cortapisas cometió abusos clarísimos como la invasión a Irak en 2003. Entonces, él veía la conveniencia de un mundo multipolar, es decir, que hubiera otros polos de poder que contrapesaran el poderío estadounidense. Ese me parece un argumento más atendible, salvo por el hecho de que usar el término multipolar es francamente equívoco. El mundo fue multipolar durante la primera mitad del siglo XX y tuvimos colonialismo, Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial. Yo no veo que haya mucho que añorar de la etapa, digamos, del mundo multipolar. Presumo que en realidad lo deseable sería un mundo multilateral, es decir, donde las instituciones y el derecho internacional en alguna medida, digamos, pongan cortapisa a los abusos de poder de las grandes potencias. Bien, vámonos a hablar entonces de ese mundo bipolar y metamos a China, que también hace parte de la tensión entre en qué bloque quieren poner al mundo, en el bloque Estados Unidos, en el bloque China. Obviamente también hay una relación bipolar, lo diría yo, entre Estados Unidos y China, tan cercanos para algunas cosas y tan tensos, desconfiados e incluso en guerra comercial para otras, y sobre todo en los desarrollos de las tecnologías avanzadas como el 5G y los microchips, que ese es otro capítulo que no quiero dejar de hablar porque es muy interesante para que entendamos dónde está esa competencia brutal. China intentando cada vez más hacer presencia en América Latina, diciendo que es una presencia apolítica, que es comercial. Bueno, ahí abrí el libro de Luis Alberto Moreno, porque tiene un capítulo que se llama, el tercero, Trabajar con Washington, puntos suspensivos, y Pekín. Estoy de acuerdo con él. O sea, no tenemos que optar. Y además, estar en los intersticios de estos conflictos a veces puede llevar a que uno obtenga prerrogativas especiales. Por ejemplo, el 5G, la quinta generación en tecnología en telecomunicaciones, que está ya en proceso de instalación en parte del mundo. ¿Cómo se benefició del conflicto entre China y Estados Unidos Ecuador? Bueno, Ecuador firma un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos, el gobierno estadounidense no le da el dinero, pero concerta actores financieros para que le presten a Ecuador dinero en términos blandos, créditos en términos blandos, para pagar acreencias con China, a condición de que Ecuador no permita el ingreso de empresas chinas en el tendido de su red 5G. Creo que eso podría traerle problemas a Ecuador. Lo que hizo Brasil durante Bolsonaro, y así como me es difícil concederle méritos a Putin, también me es difícil concederlos a Bolsonaro, pero cuando el mérito existe lo reconozco, aunque el personaje me siga pareciendo repudiable. ¿Bolsonaro qué hace? Bueno, probablemente no se le ocurrió a él, pero fue su gobierno el que lo hizo. Cuando Estados Unidos le pide al gobierno brasileño que no permita que una empresa china como Huawei participe del tendido de la red 5G en Brasil, Brasil le dice, si me lo pides por razones de seguridad y no como una forma de digamos, simplemente sacar a un competidor y beneficiarte tú del contrato, yo te ofrezco esta salida, y Estados Unidos parece haberse dado por satisfecho. No vamos a permitir que Huawei sea postor, pero sí vamos a permitir que Huawei abastezca a las empresas que sean postoras en el tendido de la red 5G para el sector privado. Y como lo que a ti, Estados Unidos, te preocupa, según dices, es la seguridad y no me pides esto por razones meramente proteccionistas, entonces para el Estado brasileño vamos a tender una red separada en donde ahí sí Huawei va a estar, digamos, excluida de todo el proceso. Entonces hay formas ingeniosas de... Hay quienes dicen que técnicamente esto que ha hecho Brasil probablemente no sea fácil de conseguir, pero en todo caso parece una salida inteligente al problema. Y oportunidades para América Latina también. Porque además... La razón por la que Huawei gana esas licitaciones es porque es el mejor postor en muchas ocasiones, por un tema más de costos que de calidad de tecnología.
Solo en el tema de los microprocesadores, yo me enteré que mi auto tenía una computadora cuando me la robaron, ¿no? Y a su vez, como ¿La computadora del auto? La computadora del auto, sí. ¡Qué expertos! Sí. Y obviamente toda computadora tiene microprocesadores. No hay ningún producto electrónico moderno que no tenga microprocesadores. Y si bien hay infinidad de países que producen microprocesadores, los más avanzados, los que se miden en nanómetros, en 9 o menos nanómetros, los producen más de un 90% un solo país, que China no siquiera considera un país, Taiwán, ¿no? El resto, si no me equivoco, lo produce Samsung, con tecnología y maquinaria de otros países, pero el ensamblado se hace en Taiwán. Y entonces, claro, como hay tecnología norteamericana involucrada, Estados Unidos ahora ha prohibido exportar ese tipo de microprocesadores que se miden en nanómetros, por el tamaño se refiere, a China, porque si no, no concede la autorización para el uso de la tecnología o maquinaria norteamericana. Yo me pregunto en el libro, y he visto información posterior que indica que eso probablemente termine funcionando solo en el corto plazo, pero a mediano plazo le puede pasar a Estados Unidos lo que ya le pasó cuando prohibió la venta de satélites a China, el año 99. Satélites fabricados en Estados Unidos o fabricados por terceros con tecnología estadounidense, que hicieron algunas empresas europeas, pues vamos a producir satélites sin tecnología americana para seguir comerciando con China. China por sí sola importa cerca de la mitad de los microprocesadores que se exportan en el mundo. Ninguna empresa europea va a renunciar a ese mercado, y menos por hacerle caso a un gobierno como el norteamericano, que en este momento está financiando a sus propias empresas con recursos públicos, haciéndolas más competitivas que las europeas. O sea, las sanciones americanas, los subsidios americanos también afectan a sus aliados. Entonces, si quieres que sancionen a China, cuando menos cambia tu conducta respecto a ellos. De este mundo de los microprocesadores de 7 nanómetros, aquí en el libro queda muy bien explicado que consiste en la diferencia que hay entre los conductos de esos microchips para que tengan más conductores y puedan ser de muy avanzada tecnología. Entonces aquí abro yo tu libro, Chips, Interdependencia y Poder, como China responde a las restricciones estadounidenses. ¿Y cómo estos nanoprocesadores? Claro, en un 90% se producen en Taiwán, pero la tecnología está repartida. Estados Unidos tiene el software. Eso lo aprendí de tu libro, así que les comparto este aprendizaje. Estados Unidos tiene el software que no se lo vende a China, le vende de 28, sí, no de 7, sí, para que no le gane la competencia. Ya no es civil de los productos de las lavadoras, del computador, de todo, sino de lo militar. Y ahí la gran pregunta frente a Taiwán: ¿de qué depende esta tensión con los microprocesadores, que además los holandeses hacen otra parte de la cadena, y bueno, finalmente Taiwán es la que termina produciendo el 90%? ¿Qué tanto tiene que ver con que siga el compromiso de los Estados Unidos frente a China, de que solo hay una China, y no termine pasando, replicándose lo de Rusia y Ucrania por parte de China en Taiwán? Es decir, que decida una salida violenta frente al tema de Taiwán. Claro, pero digamos, en el caso de Taiwán hay menos riesgo de errores de cálculo por parte de China, ¿no? Primero porque, aunque ambiguo, por eso se le llama ambigüedad estratégica a la política de Estados Unidos hacia Taiwán, aunque ambiguo, sí hay un compromiso formal de seguridad de Estados Unidos con Taiwán. No existía compromiso equivalente con Ucrania. Digo, había el acuerdo del año 94, pero ya había sido violado ese acuerdo sin que Estados Unidos y el Reino Unido hicieran nada. En segundo lugar, Taiwán es mucho más importante para Estados Unidos económicamente que Ucrania. Es uno de los 10 mayores socios comerciales, si no me equivoco, de Estados Unidos. Ucrania está en el puesto 69, hasta donde recuerdo, por ahí en todo caso. Digamos, como ya mencioné, Taiwán es una potencia tecnológica, produce cerca del 90 o 92% de los microprocesadores de 7 nanómetros o menos, ¿no? Entonces, digamos, no hay mucho riesgo de que, y hay un antecedente histórico,
China, la China comunista, ya intentó recuperar por la fuerza Taiwán en la década del 50 y Estados Unidos intervino militarmente. Entonces, no hay tanto riesgo de error de cálculo. Creo que es más o menos obvio que en caso de un ataque chino, Estados Unidos intervendría, porque, entre otras razones, ha intervenido en un caso en donde supuestamente no había ninguno de los factores que he enumerado, como el de Ucrania. Pero en todo caso, aunque creo que a largo plazo las sanciones contra China probablemente no tengan éxito, a corto plazo sí van a ser importantes porque va a tomar años antes de que China o pueda producir por sí mismo esos microprocesadores que ahora no puede importar o los obtenga de terceros. Pero además, por otro lado, China no le va a poder dar a Rusia lo que no produce. China no produce esos microprocesadores pequeños y Rusia tampoco. Y entonces, según la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, digo la fuente para que quede claro que no estoy seguro de que sea cierto, es versión de parte, pero la secretaria de Comercio de Estados Unidos alega que los tanques rusos destruidos o capturados en Ucrania se han encontrado microprocesadores de electrodomésticos, porque Rusia no estaría consiguiendo, producto de las sanciones contra Rusia, pero también contra China, el tipo de microprocesadores que necesita para su industria militar. ¿Cuánto vaya a afectar eso a la capacidad militar de Rusia? Está por verse, porque también se decía que no tenían suficientes misiles para atacar blancos civiles en Ucrania al ritmo al que lo venían haciendo, y ese alegato cuando menos se ha demostrado falso. Súper interesante, Farid Cajat, gracias por estar aquí, gracias por venir a Colombia, Cartagena, y compartirnos este rato tan fantástico. Esperamos tenerte pronto. Y en la noche lo voy a seguir invitando para que vean entonces el programa. Lo voy a coger de analista permanente.